Bueno, entonces vamos a continuar. Ya estamos grabando otra vez. Fíjense bien, entonces, no es difícil si ustedes lo hacen con atención y con paciencia, o sea, leyendo con atención, no a la carrera, ni porque no tengo tiempo, sino que solo por salir del paso, no, sino que realmente si lo van haciendo con sentido, pues ustedes mismas van a descubrir el fruto. Es decir, cuando vemos los signos, la primera parte de los signos, pues la catequesis es la del ciego, la de la samaritana, toda. Entonces, ahí me ubico yo como que yo fuera el ciego, como que yo fuera el paralítico, y entonces voy entrando en un proceso que a la larga, tengo que usar un poquito mi imaginación, y a la larga, pues al final, si yo creo realmente que es la pregunta final de eso. Entonces, vean lo que tenemos aquí. Espérenme que todavía estoy entrando gente. Ok. Vean pues, entonces, Jesús nos da a conocer al Padre. Y fíjese, esto era lo que estábamos viendo, ¿verdad? El hecho de que Jesús sabe de dónde ha salido y sabe a dónde regresa. Entonces Jesús nos revela al Padre. Luego vemos que desde esa perspectiva que sabe de dónde salió, sabe para qué salió. O sea, sabe, conoce su misión. Entonces, él se identifica como enviado por el Padre. Jesús ha salido del Padre y es enviado, ha bajado del cielo. Acuérdense, es una cristología descendente. Ha venido al mundo, ha nacido. No hablan de su nacimiento, no hubo testigos de eso, no hay un relato literario de la anunciación, no hay aquí, pero él sabe que es enviado del Padre. Entonces, cuando nosotros vemos actuar en Jesús, pues vamos a entender por qué actúa de la manera que actúa y por qué las cosas pasan como van pasando en el Evangelio de Juan. Porque al ser él el enviado, pues él sabe exactamente lo que tiene que hacer, porque al mismo tiempo que es enviado, no es enviado como cualquier individuo, sino que es enviado como hijo. Entonces, de hecho, en los sinópticos tenemos un poquito ese tema con la parábola de aquellos eh, enviados por el dueño de la viña que van a rescatar la viña, pero que no se las quieren devolver y que a cada uno de ellos los matan y que luego mandan al hijo, ahí va en ese sentido, y también matan al hijo, ¿verdad? Por supuesto que como es una parábola, es un género literario, en los sinópticos van a encontrar la reflexión porque es una parábola, ¿verdad? Es como un cuento que tiene un mensaje, un cuento que se queda abierto, ¿verdad? La narración queda abierta. Entonces ahí hay como un pensamiento del dueño de la viña que dice, mandaré a mi hijo y a él lo van a respetar. Eso no lo podemos tomar literal, ¿verdad? Como que Dios hubiera pensado, bueno, voy a mandar a mi hijo y a él te lo van a respetar y luego lo matan, ¿verdad? Como que eso se le escapó a Dios de las manos. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo el según y tenemos que ir entendiendo los destinatarios y tenemos que ir entendiendo el contexto. Entonces ahí es contexto literario, contexto cultural, o sea, la cultura y la sociedad de la época, del momento en que se escribe y el mensaje que se tiene que enviar. Entonces, cuando se habla en el Evangelio de Juan de Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito, pues nosotros tenemos que ir viendo las diferencias que hay en cada uno de esos. Y luego se dan cuenta ustedes que Dios es invisible
para los humanos, pero no para Jesús, pues porque Jesús es testigo del Padre. El Evangelio de Juan utiliza muchas veces el vocablo pater para hablar de Dios como Padre, ¿verdad? Es el único libro en el Nuevo Testamento en donde hallamos esta superioridad. Les decía, cuando una palabra se repite tantas veces, fíjense, no hay una oración del Padre Nuestro, pero vean ustedes cuántas veces se habla de Dios, del Dios de Jesús como Padre, 120 veces. Entonces, es entendido que todo lo que va haciendo Jesús, pues tiene que ver con el Padre. Y 75 lo utiliza como Dios, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta, decíamos, las repeticiones. Y hablábamos anteriormente de esto que decimos aquí. Dios es origen y destino de Jesús. Fíjense que ahí es donde nosotros andamos un poquito perdidos, ¿verdad? Porque pues podemos pensar que sí, Dios, salimos de Dios, pero no queremos regresar a Él. Algo pasa que no queremos regresar a Él. Nos aferramos con uñas y dientes para no, ¿verdad? Entonces, y ahí el tema de permanecer en Él, que ya es un poquito el tema que Pablo va a utilizar más adelante en sus cartas. Si con Dios vivo, con Dios muero, y si con Dios muero, también con Él resucito. Entonces es esa permanencia, ¿verdad? Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Entonces es que en el Evangelio de Juan, pues sí hay como dos parábolas chiquitas, el del grano de trigo que muere y el de que permanecer en la vid y el sarmiento. Yo soy la vid y usted es el sarmiento, como una metáfora, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que está dicho de otra manera. Y lo que vimos en el prólogo, la preexistencia de Jesús, la palabra estaba en Dios, era Dios, ¿verdad? Desde siempre. Entonces, siempre ha existido. Entonces, luego, otro tema que decíamos que encontramos como clave para entenderlo luego, en el catecismo aparece la vida en Cristo, que es una de las partes del catecismo. Esa vida en Cristo no se puede vivir desde nuestras propias capacidades humanas, por lo que dijimos, somos creación, somos criaturas, somos limitadas. Entonces las virtudes teologales se dan, fe, esperanza y caridad. No podemos dar de supuesto, por supuesto que tenemos fe, ni que tenemos esperanza, ni que amamos a todo el mundo. De hecho, nos podemos dar cuenta que no es así. Entonces, vamos viendo que el Espíritu Santo y Jesús, pues también están totalmente unidos. Desde el principio, desde la primera parte, se nos va desarrollando en esos pasajes la presencia del Espíritu, porque es Jesús quien bautiza. ¿Se recuerdan que habíamos visto que Jesús en el Evangelio de Juan bautiza con Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Que vimos que en los sinópticos Jesús no bautiza, pero en el Evangelio de Juan sí. Y entonces este espíritu es un espíritu de la verdad. Entonces fíjense que eso no, el tema de la verdad, que se queda abierto en el diálogo de Pilato y Jesús, donde Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Bueno, Jesús ha desarrollado, el Evangelio de Juan ha desarrollado el tema de la verdad desde el principio, porque si su preexistencia es desde siempre, conoce, es testigo del Padre, pues lo que dice es una verdad. O sea que el tema de la verdad no es relativo, no es como hoy se piensa que cada quien tiene su verdad, que cada religión es igual, que es lo mismo ser esto o aquello, pues ahí se fija que no. ¿Por qué? Lo que dice Jesús, y como hay que entender lo que lo dijo, pues están en sus comentarios de nota de pie de página de su Biblia, y esa es la verdad. Entonces, él habla del espíritu como paráclito, y esa palabra pues es como griega, pero es como el abogado, es como quien nos justifica. Dice aquí, la palabra paráclito es una palabra griega que significa el que ha sido llamado para ayudar, acompañar, aconsejar. En este sentido, algunos traducen como el abogado.
¿verdad? Pero vean, para acompañar, ayudar, aconsejar. Es importante, por eso que se va a decir, pues, que nosotros no sabemos pedir, porque vamos a pedir con nuestra mirada, con nuestra visión miope, vamos a pedir lo que exactamente necesitamos en este momentito, ¿verdad? Pero el Espíritu conoce más que nosotros, conoce mucho más, puesto que existe desde siempre también, es una preexistencia también, conoce al Padre, al Hijo, es el amor entre ellos, y entonces sabe lo que verdaderamente necesitamos, ¿verdad? Todos esos temas están en la doctrina, pero el fundamento son los evangelios, ¿verdad? Y también nos damos cuenta que tanto el Padre como el Hijo, igual que el Espíritu, no actúan independientemente. O sea que es uno solo, es una unidad, ¿verdad? Entonces todo eso también está en el Evangelio de Juan. Entonces aquí lo que realmente importa en el Evangelio de Juan es la aceptación de Jesús, lo que llamaríamos la fe juánica. Ese es el tema de importancia. La expresión creer es muy frecuente y es lo que realmente es el objetivo del Evangelio, creerle a Jesús. Aparece ahí 98 veces, dice en el Evangelio de Juan. En los sinópticos aparece menos, pues es lo mismo, pero en los evangelios, pues Jesús está haciendo milagros para que le crean, Jesús hace exorcismos para que le crean, Jesús, cuando le preguntan, cuando Juan manda a preguntar que si él es el Mesías, vayan y díganle a Juan lo que ven y lo que oyen. O sea, entonces, hasta Juan duda, ¿verdad? Fíjense ustedes eso. Entonces, aquí el tema va diferente. Entonces, hay contraste, ¿verdad? Dice con las cartas de Pablo, el verbo creer aparece menos veces, pero es importante tomar eso en cuenta. Ahora, la palabra creer tiene distintas acepciones en el Evangelio de Juan y tenemos que ir encontrando esas fórmulas que nos van dando esa idea de lo que es creer en el Evangelio de Juan. Sobre todo es creerle a Jesús en cuanto que, no en cuanto que es Dios, sino que en cuanto que está relacionado con el Padre. Se ha hecho humano, creer eso, que se ha hecho humano, persona, no mutilar la humanidad, sino que es la palabra de Dios hecha carne y que es en esa medida en que se va presentando como Dios por los signos que hace, signos que también pasan en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el contenido doctrinal, esa va a ser la doctrina, o sea, los signos que hacen toda la primera parte y la pregunta que hace al final de los signos si creen en él y la relación que él tiene con el Padre que va a ir en los discursos, ¿verdad? Luego, ese creer lo encontramos de otra manera, no de la misma manera que, que vimos aquí, objeto de creer Jesús como persona al que hay que creerle, sino que la frase fiarse, fiarse. O sea, si lo dijo, pues si él lo dijo, así es. Entonces, fiarse, tener la confianza, ¿verdad? Y esa es otra manera de creer. Y creer en el sentido absoluto también es otra manera, otra expresión que vamos a ir encontrando en el Evangelio de Juan, con la relación directa con Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque Jesús de Nazaret y Jesucristo, pues no son dos personas diferentes, es lo mismo. No podemos entender a Jesús, a Jesucristo, o sea, Cristos, el ungido, el elegido, el enviado, no lo podemos comprender sin Jesús de Nazaret. Entonces los dos se complementan. Entonces, aquí realmente nosotros tenemos que entender con seriedad de qué se trata la fe. Y aquí está, el momento de la fe.
cómo lo va a ir presentando Juan en cada uno de sus catequesis en los primeros signos, y se van citando esos casos. Aquí los tienen ustedes desde el principio, ¿verdad? Desde las bodas de Caná, que vimos cuáles eran los 7 signos, hasta la resurrección de Lázaro. Ahí vamos viendo todos esos momentos de la fe. Y es que la fe no es posible más que después que el ministerio de Jesús ha llegado a su plenitud. ¿Cuándo ha llegado el ministerio de Jesús a su plenitud? Cuando su misión ha sido cumplida e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Eso ya lo vemos al final, ¿verdad? Porque el misterio de Jesús ha de ser una realidad acabada para que los discípulos puedan creer en él. Juan no deja dudas acerca de esta realidad, por sorprendente que pueda parecer. Y creer es conocer. Entonces, hay que ir dándonos cuenta. Si estamos teniendo este estudio es para conocerlo. Luego dice, para conocerlo, amarlo y servirlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a amar y servir? Porque lo conozco, pero obviamente si le conozco, le creo. Por lo tanto, no es solamente un creer intelectual. Sí, yo lo creo con la mente, con la cabeza, con la razón, porque así debe de ser, porque así me enseñaron, porque así fue, y voy a misa porque me enseñaron desde siempre que debo de hacerlo, porque si no lo hago es pecado. Eso no es creer, eso no es creer, sino que es realmente conocer quién es, y por lo tanto creer y conocer son sinónimos, que si no conozco, pues ¿cómo voy a creer? Y luego, pues, ver que esa creencia no la tenemos por nuestras capacidades humanas, sino que es el Espíritu Santo que nos va a ir enseñando. Eso lo tenemos en el Evangelio de Lucas, más o menos con los caminantes de Maús, ¿verdad? Cómo Jesús va explicando, ¿verdad? Ya resucitado en espíritu, y va diciendo cómo es que hay que ir captando, cómo es que se va a ir conociendo, y se va a ir conociendo en la escritura. No es en otros libros, es en la Biblia. Ahí lo van a encontrar ustedes. Y por eso las concordancias son importantes. Cuando ustedes encuentran una cita al margen, y tomarse la molestia de buscar esa cita en el Antiguo Testamento, o en el mismo Evangelio, o en otro Evangelio, o en las cartas de Pablo, buscar para ir complementando la idea. Como le decía Víctor, tal vez no avanzan mucho, pero lo poquito que puedan ustedes dedicarle a eso, pues lo van a aprender mucho. Sobre todo pueden hacer esa práctica con las misas dominicales. Preparar cada pedacito desde el lunes, ir poquito a poquito leyendo, si no pueden por el tiempo, 10 minutos con una perícopa. Dice un comentario de que en los textos bíblicos, cuando se estudia lo que se lee en la misa, se llama perícopa. Así se llama desde el estudio bíblico. Pero que nosotros tendríamos que pensar que son como perlas. Una perla necesita un proceso. Es una arenita que entra en una concha y se va cultivando hasta que llega a ser una perla preciosa. Entonces dice un comentarista, en lugar de decir perícopa, digamos que cada parte que se lee es una perla preciosa que se va insertando en un hilo, y para yo ver la belleza de todas las perlas, pues tengo que ir conociendo el lugar y cada uno. No puedo ver la belleza solo de una, totalmente sacada del hilo, ¿verdad? Del hilo conductor o del hilo del collar. Pues eso es lo mismo que pasa aquí. Y por eso la exaltación de Jesús en la cruz, que la gente lo utiliza mal, ¿verdad? Porque las personas dicen es su cruz, y si tiene un problema familiar, es su cruz, aguante, porque eso no es así. Fíjense, aquí dice, la cruz
es la exaltación de Jesús y la fe. Esta exaltación del texto que acabamos de citar, o sea, de estos anteriores 13, capítulo 13, que es ya empiezan los discursos, ¿verdad? Cuando sea exaltado de la tierra, atraeré hacia mí a todos los hombres, ¿verdad? Es el momento, es la hora, es el momento de la plena realización de la misión de Jesús. Pero si nosotros lo vemos como un tema dramático, por eso en el Evangelio de Juan no hay un drama, hay una entronización. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque no se pone que la cruz es una tragedia, es la forma como Jesús va a regresar al Padre, es la forma como va a entrar nuevamente. La carta a los Hebreos lo va a decir de una manera preciosa. Va a entrar al seno del Padre como sumo sacerdote para interceder por nosotros todo el tiempo. Eso hay que creerlo. Y eso es, claro, ya no es el Evangelio de Juan, es Hebreos y tampoco es una carta, pero nos va dando esa riqueza, esa belleza de cada perla, ¿verdad? Entonces, no es que su cruz, porque se la está llevando la fregada, es su cruz y hay que aguantarlo y hay que vivirlo, porque esa es la cruz que usted eligió, que Dios le dio. No hemos entendido nada de Juan, no hemos entendido. Es el momento de la plena realización de su misterio. Es el momento de la marcha, del paso de la vuelta al que le envió, o sea, al Padre que lo envió. Por esto nos dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Ya vimos que era el Paráclito, ¿verdad? El que acompaña, el que consuela, el que enseña, el que aconseja. En cambio, si me marcho, os lo enviaré. Esta es la razón por la que el momento de la exaltación y el don del Espíritu Santo coinciden. Es un momento de gracia, de amor, que si lo comprendemos deberíamos de agradecer. Y de hecho, por eso la Eucaristía se llama, Eucaristía quiere decir agradecimiento. Es acción de gracias. Voy a dar gracias. No podría regresar al Padre sin los méritos de Jesús. No podría dirigirme al Padre sin los méritos de Jesús. Entonces, pero, pero tampoco lo hago en forma mecánica. Debo creerle. Y para creerle, debo conocerlo. Y si le conozco, pues obviamente le amo y le sirvo. Entonces, ¿qué quiere decir le amo y le sirvo? Que pongo en práctica lo que dice, ¿verdad? Entonces, no llego solamente a oír y cuando ya, a oír, no a escuchar, y cuando ya salgo ya se me olvidó. Si yo lo preparo desde el lunes, yo voy a saber exactamente lo que Dios me dice. Entonces, esto es lo que es la clave, básicamente, del Evangelio de Juan. Así pues, Jesús muere entregando el Espíritu. Esta es la razón. ¿A quién se le entrega? Al Padre y a la comunidad. ¿A qué comunidad? A la que está ahí abajito de la cruz. ¿Quiénes son? Pues es el discípulo y las Marías que están ahí, las mujeres que están ahí. Esa es la pequeña comunidad. Los demás huyeron, no están. Entonces, esta es la razón por la que la comunidad juánica ha nacido a los pies del crucificado. La madre y el hijo, el discípulo amado, el gran comienzo de luego las cartas. Entonces, la fe y el recuerdo de Jesús es lo que afirma el Evangelio de Juan, haciéndonos caer en la cuenta de que antes de la exaltación no puede haber comprensión plena. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo comprender en la primera parte del libro de los signos? Porque falta la acción del Espíritu. A mí le faltaba la comunidad. Esa comunidad recibe el Espíritu en el momento de la cruz. Fíjense que cuando nosotros hacemos este tipo de estudio, también tenemos que ir cambiando nuestro lenguaje, ¿verdad?
porque realmente, pues, pensar, es muy difícil creer que Dios nos ama y que el Padre es bueno si nos pone unas cruces tan grandes y que nosotros sabemos cómo llevarlas. Entonces es muy difícil conciliar el amor. Sin embargo, aquí dijimos en un tema, en una de las sesiones, que Jesús no se somete a la voluntad del Padre, sino se identifica con el Padre y con su proyecto. Entonces, esto no lo entendieron los discípulos, obviamente. ¿Se fijan ustedes en los sinópticos? Vamos a ver eso, que no le entienden. Hoy se celebra aquí en la ciudad de Guatemala, yo creo que en todos lados, pero como Santiago es el apóstol, Guatemala se llama Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Entonces hoy hubo la lectura de Santiago, el apóstol. Y entonces, pues vemos que no le creen la mamá de los hijos de Zebedeo, quieren que uno esté a la derecha y otro a la izquierda, cuando sea él en este lugar. Por eso dice, cuando le piden que uno esté a su derecha y otro a la izquierda, es esta relación. ¿Acaso van a ustedes a tomar pues el cáliz que él va a beber? Y ellos dicen, sí, lo vamos a beber nosotros también. Y ciertamente, pues vemos que Santiago es el primero que muere, ¿verdad? De los apóstoles. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta por qué los discípulos, a pesar de que ven los milagros, los exorcismos en los sinópticos, porque ven, no creen, porque falta el Espíritu, ¿verdad? Pero cuando Jesús fue glorificado, fíjense en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo, el centurión, que nunca vio ni milagros, ni exorcismos, ni oyó parábolas, solo lo vio morir ahí, le cree. Fíjense lo importante de ese momento. Aunque no está visto como una entronización, si ustedes leen el Evangelio de Marcos, ahí se acaba el Evangelio de Marcos. Todos los que habían visto milagros, exorcismos y todo, parábolas y todo, habían salido huyendo. Y el centurión que está ahí, en Marcos y Mateo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y en Lucas, pues no hay un centurión, pero hay un ladrón de toda la vida, que no es bueno, ¿verdad? Porque ladrón, no es que sea buen ladrón, pero ¿qué es lo que lo salva? Le cree a Jesús. Entonces, sí hay una similitud contada de forma diferente, y entonces vemos que el punto es creerle, ¿verdad? Y eso pasa hasta el momento de la glorificación. Pues en los sinópticos, ya les dije, el centurión es el que está al pie de la cruz y es el que cree, y en Juan pues tenemos a esa pequeña comunidad. Bueno, y luego tenemos que el creer es un don del Espíritu Santo. Entonces, como consecuencia, el pecado en el Evangelio de Juan es no creerle a Jesús. Ese es el pecado grande en el Evangelio de Juan. Entonces, en Juan, la presentación que hace Juan de la fe, pues ya nosotros entendemos en qué consiste el pecado, ¿verdad? Y que está dicho en el prólogo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Bueno, esto es más o menos lo que tenemos como claves. Si ustedes tienen preguntas y dudas del trabajo, porque ya hoy es la última clase. Nos quedan 10 minutitos ahorita. Víctor me pidió dice que no, bueno, yo sí puse fecha hasta el 31, no he visto por qué no pueden entrar, pero hoy la voy a añadir. Creo que necesitan un poco de tiempo más, tal vez la primera semana de agosto, si les parece. No puede ser hasta el 15 de agosto porque hasta el 15 pidió el padre Porfirio lo más tarde pasar las notas. Así es que si tienen dudas o preguntas, algunos ya me están mandando el trabajo al WhatsApp porque por distintas razones. ¿Alguna duda, pregunta? Licenciada, la extensión del trabajo, el máximo o el mínimo. No más de una página. Es una síntesis
donde ustedes con sus palabras, habiendo hecho todas las comparaciones, incluso la síntesis la pueden hacer como un cuadrito, o pueden hacer, por ejemplo, si hacen la comparación Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pueden poner una síntesis de lo que fueron comprendiendo en uno o en otro, o hacerlo narrado, como se les haga fácil, pero no irse en tantas palabras ni repetir el comentario bíblico, sino utilizar sus propias palabras. ¿Sí, Víctor? Sí, licenciada, viera que nosotros al inicio de este diplomado tuvimos por ahí algunas clases de cómo organizar o pues detallar una prédica. Aquí usted Ujú, nos está preparando para eso, ¿no? Para poder profundizar en puntos claves del texto y poderlos dar a conocer. ujú, Y ahí se nos decía que nosotros tenemos que tratar la manera ujú, de no anotar todo lo que vamos a decir, ujú. porque si no, dices todo lo que llevas anotado y ya no sabes qué decir. Sí. Entonces, Ujú, al rescatar los puntos claves, como usted dice, que sean puntos de reflexión, entonces yo por eso pienso que usted no quiere que le escribamos 5 hojas, no. sino que usted quiere que seamos precisos y como dice por ahí un fray, objetivos en lo que vamos a plasmar, tomando en cuenta, obviamente, esto, lo que ya vimos, signos, detalles, diálogos, todos Sí, esos pequeños y, detallitos. Porque, sí, y como está centrado solamente en los versículos que le di, es capítulo 18, del versículo 28 al capítulo 19, versículo 16. Solo son esos 5 elementos, porque esa parte está muy estructurada para una cosa muy sencilla, para demostrar que Jesús es rey. Entonces es una forma literaria de expresar de una manera esquemática que Jesús es rey. Entonces, como sí. Pilato Y la quiere, lectura y la lectura de Marcos es solamente para hacer una comparación del punto clave, sí, porque como decía que luego lo vamos a comparar con Marcos, si no estoy mal, fue sí, sí, 15 sí, creo que dijo. sí. Entonces, si Sí. ustedes lo comparan, solamente ustedes se dan cuenta de lo que no hay, no hay, o sí hay, y también solo como una referencia. ¿Verdad? O sea que Ah, eso puede correcto. estar hecho en un párrafo, en media página, y si quieren escribir mucho, lo más, un cuarto de página, no tanto, pues, porque no se puede tanto. Ahora, pues, pues, a veces se escribe mucho y no se dice nada, entonces mejor como estar más concreto. Ah, sí, porque eso es lo que pasa, porque verá que cuando usted pregunta acá a mí me causa duda, porque muchos compañeros de aquí de San Marcos me dicen me siento confundido, no sé cómo hacerlo, no sé qué es lo que la licenciada nos está Pero, pidiendo, entonces, pero yo, y en pero estos espacios creo que usted da las pautas para que uno diga, y por eso le estoy haciendo estas preguntas que pueden sentirse un poco obvias, pero es que nos ayuda que escucharlo de su voz tal vez para que nosotros gracias. tengamos en cuenta que no se trata de ser tan profesionales, porque a veces ese es como el temor de ser Ah, tan pero mire, profesionales en pues, esto que le perdemos el sentido. está mucho Ujú. más fácil. Mire, pues, este 18, bueno, lo que pasa es que no todo el mundo tiene una Biblia de estudio. Ese es el primer problema. Porque obviamente, si no tienen una Biblia de estudio, como dijo, no sé quién fue el que habló anteriormente, nada de lo que yo les estoy diciendo les aparece en su Biblia. Pero si tienen una Biblia de estudio, ahí está la respuesta en la página, en la nota de pie de página, ahí está la cita. 18,28 al 19,16a. 16a. Jesús ante Pilato. Y ahí está. Eso lo lee en la nota de pie de página y usted con lo que comprendió lo escribe. Luego dice, entrada al pretorio, 18,28. Luego dice, los judíos entregan a Pilato, 18,29 al 32. Después dice, diálogo entre Jesús y Pilato, la acusación, 18:33-38a. Pilato intenta liberar a Jesús, 18 del 38b al 40. Coronación de espinas, 19 del 1 al 3. He aquí al hombre, 19:4b. Y luego dice, diálogo entre Jesús y Pilato sobre el origen de Jesús, 19 al 12. Y por último, está Pilato lo entrega a los judíos como rey,
19 del 13 al 16. Y tienen exactamente lo que le pedí, lo tienen en la Biblia. Nuestro pueblo total, lo único que tienen que hacer es leerlo y la nota de pie de página y escribir lo que entendieron y luego leer Marcos y hacer una pequeña comparación. Eso es todo. Eso es todo. Y lo que leen de Marcos con nota de pie de página y van a encontrar las diferencias. Entonces lo que tienen que hacer en la comparación es ver diferencias y similitudes. Pueden poner muy fácil, diferencias, similitudes, diferencia, ta. En Marcos dice esto y aquí no dice. Y similitudes, en los dos dice tal cosa, en los dos dice tal, y ya. Eso es todo. Está en la nota de pie de página. Lo que pasa es que si no tienen una Biblia de estudio, pues entonces no lo tienen. Y también está en el folleto que estuvimos trabajando, pero ese sí lo tienen, ahí está también desarrollado, solo que ahí está desarrollado mucho más largo, mucho más largo. Tiene muchas páginas. ¿Sí? Buenas noches, maestra. Buenas noches. Yo tengo una duda ahí, pero hay que apuntar los capítulos, o sea, capítulo y versículo, ¿no? Por eso, O escribir lo que dice. es que en la nota de pie de página, es que solo les di 4, es muy poquito lo que les puse. Del 18 a versículo 28, y entonces ustedes lo tienen aquí en la nota de pie de página. Del versículo 28 al 19, capítulo 19, 16a. Y aquí lo tienen ustedes especificado. ¿Saben qué voy a hacer? Como si no tienen esta Biblia, lo que voy a hacer es que le voy a tomar una foto a la nota de pie de página y se los paso al chat. Creo que va a ser lo más fácil. Y entonces ya ustedes lo leen y entonces ustedes lo ven ahí, pero también está en el folleto que les di. Lo que pasa es que si no lo han hecho desde cuando se los dije y no han hecho nada, pues ya después se van atrasando. Ese es el problema, dejarlo todo al final. Pero ahí están, no es poner capítulos, si solo son versículos del capítulo 18 y versículos del capítulo 19. No son capítulos, son solo los versículos últimos del juicio de Jesús con Pilato. Eso es todo. Están en las notas de pie de página. Licenciada, disculpe, entonces la comparación va a ser solo con Marcos. Pues si ya con Marcos les está costando, imagínense que se lo ponga con Lucas y Mateo, pues ya no van a poder. Entonces, con que lo hagan con uno es suficiente. La cosa es que ustedes tengan ya la idea, porque ya les di muchas ideas, lo que son las diferencias y las similitudes. Siempre el tema de creerle a Jesús, y les decía, por ejemplo, en Marcos hay un centurión que le cree, en Mateo también, en Lucas está el ladrón. ¿Okay? Entonces, hay la importancia de creerle a Jesús, quién es él. Entonces, y en Marcos ustedes solo pueden poner lo que es igual y lo que es diferente. Solo Marcos, para no enredarnos más. Ahora ya más adelante, si ustedes por interés quieren buscar Lucas y Mateo, pero eso ya no es trabajo, eso es ya ustedes tienen la idea de la palabra según. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno. ¿Se acuerda de habilitar la plataforma, Betsaida? Porque ya se nos cerró, ya no permite subir nada. Ok, entonces queda un minuto, que tengan buena suerte, que les vaya muy bien.